Buenas noches, ¿se escucha bien? Hola, bueno, vamos a continuar ahora con las presentaciones de los temas de gastroenterología y para el día de hoy tenemos preparado este tema que es lo que corresponde a la oclusión intestinal, que es la obstrucción intestinal alta, ¿no? Y vemos que hay dos cosas, digamos, que son muy importantes a la hora de que vayamos nosotros a hablar de obstrucción intestinal. Una que es la obstrucción intestinal mecánica y otra que es la obstrucción intestinal funcional. Entonces, en la obstrucción mecánica existe una barrera física. Se refiere a cualquier afección que interfiera en el avance del contenido intestinal en sentido caudal, ¿no? Y existe una barrera física. En cambio, el ilio, que es una falla funcional o parálisis del tránsito intestinal, es un trastorno, ¿no? En el cual existe una distensión abdominal y un tránsito lento o ausente del contenido intestinal. Entonces, acá, por ejemplo, en el ilio no existe una barrera física real, sino es un trastorno funcional donde el intestino está siendo, pues, muy lento en su función contráctil, en la peristalsis, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la obstrucción intestinal alta, la obstrucción intestinal, la obstrucción del intestino delgado. Entonces nosotros lo podemos dividir igual, ¿no? En esas tres categorías: extraluminal, obstrucción intrínseca propia de la pared y obstrucción intraluminal, que hace referencia a la luz intestinal. Entonces, nuevamente acá, para un poquito reforzar lo que es la oclusión funcional o dinámica, es una alteración de la función motora digestiva, ¿no? Y esta la dividimos en dos: una oclusión paralítica o adinamia y una oclusión espástica. Por ejemplo, en la oclusión paralítica o adinámica existe un fracaso de la función motora o una atonía del intestino. En cambio, en la oclusión espástica es una contracción localizada de un segmento del intestino que va a condicionar una pseudo obstrucción intestinal. O sea, en realidad, la oclusión adinámica es cuando el intestino no tiene contractilidad, entonces una atonía. Entonces, cuando el intestino está muy laxo. En cambio, la oclusión espástica es cuando hay un espasmo segmentario que impide el paso del contenido intestinal. Entonces, la obstrucción intestinal alta la podemos dividir como causas, como factores etiológicos, a quizás el 60%. Vean cómo son las adherencias intestinales, la causa más importante de obstrucción intestinal alta, las adherencias posoperatorias. Los tumores representan el 20%, las hernias un 10%, la enfermedad inflamatoria intestinal el 5% y una mezcla que representa las misceláneas el 5% de los casos. Vamos a ir un poquito a hablar de estas etiologías y habíamos dicho que las adherencias intestinales eran la causa más importante, representando en muchos estudios por encima del 50%, 55, 60% es lo que representan las adherencias intestinales, que son las adherencias posoperatorias. Generalmente, el paciente tiene antecedentes de cirugía de colon, recto, sigmoides, apendicectomías por una apendicitis aguda complicada o alguna cirugía ginecológica que, como una histerectomía, una oophorectomía o antecedentes de otras patologías pélvicas ginecológicas. Las hernias, ¿no? Son la
Otra causa importante de obstrucción intestinal, las hernias externas, los defectos situados en el declive de la pelvis, ¿no? Para ostomales, postincisionales, por cirugía laparoscópica o plastía inguinal. Las neoplasias de ovario, las neoplasias de estómago, de colon, los melanomas, linfomas, son quizás las neoplasias que más están relacionadas con la obstrucción intestinal alta. Procesos inflamatorios intestinales, como la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, la tuberculosis, la diverticulitis, la actinomicosis, también son otros procesos inflamatorios crónicos que van a ser causa de obstrucción intestinal. Y aquí tenemos las misceláneas, como los abscesos intraabdominales, la intususcepción, la radiación, la endometriosis, el trauma, la isquemia, la presencia de cálculos o cuerpos extraños, besoares, etc. Y entonces, un poquito hablando de la fisiopatología, las adherencias generalmente son postquirúrgicas en el 86%. Procesos intraabdominales de tipo supurativo en el 10 al 20% y congénitas en un 5%. Y acá un poquito ver un poco la fisiopatología de una brida, ¿no? Vean, cuando existe un proceso dinámico, digamos, fibroproliferativo, edema, hiperemia, un proceso inflamatorio, empieza el depósito de fibrina en la superficie de la serosa. Entonces, esto es el inicio, ¿no?, de la formación de las bridas y adherencias, el depósito de esta fibrina en la superficie de las serosas. Y entonces, con el tiempo, vamos a formar en el intersticio reticulado anclajes celulares, ¿no?, a posición en las superficies serosas adyacentes, fibroblastos y fibrinolisis. Entonces, acá es todo el proceso inflamatorio que va a condicionar desde el depósito hasta la producción de fibroblastos, que va a ir hacia una reabsorción o desaparición de la matriz o la formación de una adherencia madura o fibrinosa. Entonces, en general, va a haber otros factores que van a influir que este depósito termine en una reabsorción y desaparición o termine en la formación de una adherencia intestinal. Entonces, existe un balance entre la formación y la eliminación, entre la formación de una adherencia y la eliminación, entre la fibrinolisis o la fibrogénesis de la adherencia. Fibrinolisis aparece generalmente, miren, a partir del quinto o séptimo día. Si persiste esta matriz fibrinosa y no desaparece, hay organización de fibroblastos, angiogénesis, y eso es lo que condiciona la aparición de una adherencia intestinal. Las áreas despulidas no estimulan la formación de la adherencia. Tiene que existir cierto grado de isquemia relativa que va a inhibir la fibrinolisis. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que las adherencias intestinales están producidas por estas áreas despulidas. Para que una adherencia se forme, tiene que haber un segmento que tenga una isquemia, una disminución del flujo sanguíneo que va a condicionar la inhibición de la fibrinolisis, que es al final lo que va a condicionar la aparición de la adherencia. Entonces acá, por ejemplo, vean cómo es la fisiopatología de una obstrucción, ¿no? Cuando hay una obstrucción, ¿qué es lo que pasa? Hay una acumulación de líquidos y gases en segmentos proximales a la obstrucción, y esto va a condicionar la distensión, el aire deglutido y la neutralización del bicarbonato y la fermentación de bacterias. El intestino cambia de ser un intestino con funciones de absorción a ser un intestino con funciones de secreción, aumento del peristaltismo por encima y por debajo del sitio de la obstrucción, y con el tiempo este aumento, existe una fatiga muscular, el cual va a terminar en una inhibición de la motilidad con
parálisis intestinal subsecuente. Entonces acá, por ejemplo, fíjense la fisiopatología de la distensión, una peristalsis de lucha al inicio, fatiga muscular, dilatación refleja, y esto pues va a condicionar acumulación de gases, acumulación de líquidos y alteración de la circulación en la pared intestinal. La acumulación de gases, la aerofagia, la fermentación y la putrefacción de bacterias, la proliferación bacteriana puede terminar en un proceso infeccioso severo llamado o conocido como shock séptico. La acumulación de líquidos, que son los jugos digestivos, la limitación de la superficie de absorción, la secreción refleja en respuesta a la distensión. Entonces, vean cómo la distensión, ¿no?, va a ocasionar la acumulación de líquidos en el interior de la asa intestinal, no solamente porque se va a disminuir la superficie de absorción, sino que va a haber una secreción refleja de la distensión. Las alteraciones de la circulación de la pared, muy importante, el aumento de presión intraluminal va a producir un adelgazamiento de la pared y va a producir una compresión de los vasos. Esto es muy importante para la formación posterior de las bridas y adherencias, que si nosotros nos tardamos muchas veces en el tratamiento quirúrgico, pues vamos a condicionar una isquemia en la pared. Entonces, cuando se estrangula, cuando el asa intestinal se estrangula, hay dos etapas. Primero un fenómeno local, donde hay una ingurgitación, una vasodilatación, con posterior edema o hipertensión venosa, con espasmo arterial reflejo, necrosis y hemorrágica. Y el otro, segunda etapa, donde hay una estrangulación con necrosis de la pared intestinal, aumento de permeabilidad bacteriana tóxica, pérdida hemática en el segmento afectado, que es lo que vamos a ver posteriormente con la sobreinfección, la salida de bacterias, la translocación bacteriana. Entonces, acá, por ejemplo, la fisiopatología de la estrangulación, una oclusión, ¿no?, que puede condicionar por el aumento, por la distensión abdominal, una elevación del diafragma y dificultades en la respiración. Una compresión venosa que va a dificultar el retorno venoso, un aumento de la presión hidrostática con extravasación del plasma en la pared intestinal, un secuestro de líquidos en la luz intestinal que va a condicionar deshidratación, shock hipovolémico y posteriormente shock séptico, vómitos que va a contribuir a la deshidratación, éstasis venosa con ruptura de capilares que va a producir la hemorragia y el shock hipovolémico, y compromiso arterial, que es el espasmo arterial con hipoxia de la pared, necrosis y con posterior translocación bacteriana, y que va a condicionar el shock séptico. Al final, el paciente termina con una gran deshidratación por el shock hipovolémico, cuando hay necrosis y translocación bacteriana, al shock séptico, y cuando hay isquemia y extravasación y ruptura de capilares con la hemorragia en el sitio afectado. Entonces hay algunas alteraciones metabólicas también. Vean cómo hay una depleción del agua, del sodio, activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, que va a condicionar la reabsorción de sodio y la excreción de potasio e hidrógeno, que es lo que va a condicionar la disminución del sodio urinario y aumento del potasio en la orina, que esto va a dar como resultado una hipopotasemia y que va a condicionar una obstrucción o un ilio paralítico, ¿no? También la hipovolemia, ¿no?, que nos va a llevar a un aumento de presión osmótica extracelular, la secreción de la ADH y la reabsorción tubular de agua. Entonces acá es para explicar un poquito la fisiopatología de las adherencias. La formación de las adherencias puede ser vista en prácticamente cualquier celiotomía o puede comenzar desde las primeras horas del posoperatorio. El trauma local desencadena una respuesta inflamatoria local y una
fibrinogénesis, y el establecimiento de la respuesta está presente a partir del 5º al 7º día. Entonces, no se olviden, ¿no?, que esta fibrinogénesis, esta alteración, esta formación de las adherencias se establece en respuesta a este trauma, a esta isquemia local, y empieza generalmente entre el 5º y 7º día. Un poquito más de la fisiopatología de las adherencias. La reepitelización es de la periferia hacia el centro de la lesión. La implantación del epitelio en parches en múltiples áreas del defecto. Al inicio existe un reclutamiento de linfocitos y leucocitos, y en las primeras horas del evento quirúrgico o trauma, y posteriormente hasta 2 a 5 días después vamos a ver las condiciones locales y lo que va a llevar a una reparación del peritoneo y una mesotelización, o va a ir a la formación de las bridas y adherencias. Un poquito más de las adherencias. A las 0 horas hay una liberación de citoquinas, a las 24 horas reclutamiento celular, a las 48 horas la formación de la matriz de la fibrina con anclaje de linfocitos y polimorfonucleares, y de a los 2 a 5 días, ¿no?, la mesotelización, que es la matriz de fibrina cubierta por una capa celular coalescente y la formación de la membrana basal. 8 a 10 días, regresión del proceso inflamatorio celular de la matriz reactiva. Entonces, esta es la fisiopatología en horas que pasa. 0 horas, de 24 hasta 48 horas, vean cómo existe la formación de esta matriz y posteriormente la reparación y la regresión. La formación de adherencias es una respuesta de la matriz de fibrina con un microambiente local. O sea, existe la formación de las adherencias es la respuesta a que la materia, al microambiente local. Habíamos dicho que existen plaquetas, células cebadas, eritrocitos, detritos, cuerpos extraños y bacterias. Hay cambios inflamatorios que condicionan la reparación o condicionan la aparición de las adherencias intestinales. Un poquito hablando de los procedimientos quirúrgicos en el tratamiento, ¿no? Podemos ver que existe, miren, el 20% de las obstrucciones intestinales ocurren dentro de los primeros 30 días. El otro 20%, ¿no?, en el 1 a 12º mes del postquirúrgico. El otro 20% en los primeros 5 años y el 29% en los siguientes 20 años. El principal factor de riesgo para la oclusión por adherencias son eventos previos de oclusión intestinal. Entonces acá vamos a ver siempre cuando nosotros pensemos en una obstrucción intestinal alta, debemos tener primero alta sospecha. ¿Y en base a qué vamos a tener la alta sospecha? Uno, los antecedentes del paciente. Un paciente que ha sido sometido a varios procedimientos quirúrgicos, que ha tenido factores de riesgo, o sea que ya ha tenido otros episodios de obstrucción intestinal, las enfermedades de base de la persona, tratamientos previos que se han realizado y el estado general del paciente. Todo esto nos hace sospechar, ¿no?, de la presencia o el diagnóstico de obstrucción intestinal alta. El cuadro clínico, generalmente dolor abdominal. El dolor es de tipo cólico, a veces mal definido, espasmódico, de moderada intensidad. Distensión abdominal. A la distensión abdominal generalmente es simétrica, depende un poquito del sitio de obstrucción, pero en general es simétrica, con dificultad para canalizar heces y gases, estado nauseoso y vómitos, que a veces pues depende mucho del lugar de la obstrucción. Vean como por ejemplo acá, por ejemplo la sintomatología cuando es muy alta, cuando es en el duodeno o en el yeyuno proximal, los vómitos son muy frecuentes y rápidamente se puede instalar una
deshidratación y una alcalosis metabólica. En cambio, en la porción media del yeyuno ilion, el dolor es cólico, la distensión no es muy importante, los vómitos son moderados, no son tan importantes, los ruidos son de tono alto y puede haber eliminación de heces y gases inicialmente. Cuando es baja en el ilion terminal, ahí sí, los vómitos, miren la característica, vómitos fecaloideos, ruidos de tono alto, timpánico y distensión marcada. Distensión marcada porque tenemos todo el intestino que por encima, que son 6 metros de intestino dilatado, entonces los vómitos van a ser un poco más tardíos. El vómito, muy importante, cuando es alto, pues el vómito es copioso, pero cuando es más distal es menos frecuente, menos voluminoso, pero también tiene otras características. Muy importante ver qué tipo de vómito es, si es alimentario, bilioso, fecaloideo, que eso nos va a dar un poquito la idea de más o menos el sitio de la obstrucción, o sea, dónde más o menos. Si es alimentario, probablemente la obstrucción sea en el duodeno. Si es bilioso, igual en el duodeno o en el yeyuno proximal, y si es fecaloideo, en el ilion distal. La distensión abdominal, vean, puede ser prominente, tenso, cuando la obstrucción es en el ilion, un abombamiento de la porción central del abdomen. Y bueno, acá tenemos un poquito del colon que es para hacer un diagnóstico diferencial, pero es en el marco colónico, que es en la periferia. Generalmente cuando es una obstrucción intestinal alta, pues el abombamiento es en la parte central del abdomen. La exploración física es muy importante, no solamente hay que ver el estado de hidratación, a veces la actitud del paciente, si el paciente está móvil puede indicarnos una irritación peritoneal, si el paciente está inquieto puede ser un dolor tipo cólico, que generalmente cuando hay alzas térmicas, escalofríos, ya nos puede estar viendo, ya nos está indicando el compromiso vascular secundario a una perforación. Shock hipovolémico, shock séptico, infección mural, peritonitis, estrangulación. Entonces es muy importante ver estos datos, que es el estado de hidratación, la actitud del paciente, si existe temperatura y la frecuencia cardíaca. También en la exploración física debemos hacer énfasis en los orificios herniarios, hay que valorar mucho, hay que buscar aquí en la pared intestinal donde existen las hernias de la pared abdominal, los movimientos peristálticos, también hay que escucharlos, los ruidos de tono alto, distinguir una defensa muscular voluntaria de la contractura refleja, y que es el exponente de la irritación peritoneal, ¿no? A veces se puede, digamos, un poquito al paciente un poco distraer para evitar, digamos, para que nosotros podamos evaluar si es una contractura refleja que nos podría exponer parte de lo que es la irritación del peritoneo. En la oclusión simple, una hipersensibilidad localizada o difusa del abdomen sin contractura, ni dolor, ni rebote. Cuando hay estrangulación, hay dolor a la palpación localizada, hay contractura muscular y signo de rebote. Y masas de invaginación intestinal, no hay contractura ni dolor. Bueno, a la auscultación siempre hay que ver los ruidos de tono metálico, ¿no? La ausencia de ruidos, lo que se llama la agitación súbita, o que nosotros vemos, los ruidos, ¿no? Los borborismos también, el timpanismo, estos ruidos de tono alto que son típicos de la obstrucción intestinal alta, ¿no? Y a veces cuando ya el intestino ya no tiene los ruidos de tono alto, indican lucha, los ruidos de tono de lucha, ¿no? En cambio, cuando ya el músculo se ha agotado, pues va a haber ausencia de ruidos, y entonces esto es preocupante porque a veces puede estar al mismo tiempo evolucionando hacia una isquemia del intestino.
En laboratorio no hay estudios lo suficientemente sensibles ni específicos para hacer diagnóstico específico. Generalmente los laboratorios lo que nos ayudan es para ver si existe la sospecha de una complicación, generalmente, ¿no? La base de iniciar una terapia de resucitación, hay que ver la biometría hemática, los electrolitos, la gasometría, la deshidrogenasa láctica, que es lo que nos está indicando cuando nosotros tenemos sospecha de alguna complicación. El laboratorio a veces podría apoyarnos con alteraciones en estos laboratorios. Otros laboratorios que también podemos utilizar, el dímero D, el CPK, ¿no? Entonces, esto siempre pensando en que existe una complicación o una isquemia en la pared intestinal afectada. Entonces, vean cómo los leucocitos nos indica, la leucocitosis nos indica deshidratación, estrangulación y peritonitis, el aumento de hemoglobina, hematocrito y las proteínas plasmáticas, anemia cuando hay hemorragia, disminución de la albúmina, que es desnutrición, alteración en los electrolitos, y la gasometría arterial, que indica una acidosis o una alcalosis metabólica o respiratoria. Otros estudios que nos van a ayudar y que son quizás los estudios de inicio son la placa simple de abdomen, que es quizás el examen, digamos, de complementario inicial, 50-60% de los casos, la ecografía, que nos va a permitir ver líquido dentro de las asas intestinales o fuera de las asas intestinales. Un problema siempre de la ecografía es el gas, que a veces no nos permite no nos permite valorar adecuadamente. Estudios contrastados de radiografía o tomografía también es importante. Tomografía estándar tiene una sensibilidad alta, 90-96, una especificidad también alta del 96 al 95%. Entonces, de pronto, a veces cuando nosotros tenemos dudas, de pronto dudas con la ecografía, dudas con la radiografía, a veces podemos, digamos, acudir a la tomografía, ya que estas tienen alta sensibilidad y alta especificidad en la precisión del diagnóstico. Los signos radiológicos, ¿no? Primero nos permiten distinguir entre una obstrucción alta y una obstrucción baja. Nos permiten ver la presencia de un intestino delgado dilatado, la presencia de más de 2 niveles hidroaéreos y niveles mayores a 2.5, la diferencia de altura en 2 centímetros del uno al otro. Entonces, estos signos son muy importantes, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, vean cómo existe una dilatación de las asas intestinales, los niveles hidroaéreos, estos son niveles hidroaéreos, estos de acá, que nos están indicando una obstrucción intestinal alta. No solamente nos están indicando obstrucción, nos están indicando dilatación de la pared intestinal. La ecografía no siempre es la primera elección, pero sí a veces nos ayuda no solamente en el control o cuando estamos sospechando complicaciones. Es una técnica operador dependiente, eso ya sabemos, pues nos permite ver el lumen de las asas intestinales que tienen contenido líquido y también nos permite ver pues en la periferia de las asas intestinales cuando nosotros estamos sospechando de alguna complicación. También ahí podemos ver el incremento de la peristalsis o la ausencia de peristalsis, que es, como es un estudio, digamos, en tiempo real, nosotros podemos ver en tiempo real si hay aumento del peristaltismo o disminución del peristaltismo y ver el lugar más o menos de la obstrucción. Puede indicarnos la severidad de la obstrucción por la presencia de líquido libre extra, o sea, generalmente líquido libre extraintestinal, que sugiere ya un compromiso intestinal. La decisión terapéutica, ¿no? Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de una obstrucción intestinal, es por bridas y por adherencias, a veces nosotros hospitalizamos al paciente y ¿qué hacemos? Resucitación adecuada, o sea, buena hidratación. Generalmente estos pacientes están deshidratados por los vómitos,
por la extravasación de líquido. Entonces hacemos una buena resucitación, utilizamos antibiótico terapia adecuada, generalmente antibiótico terapia destinado a gram positivos, gram negativos y anaerobios, corrección electrolítica en caso de que hubiera alteración electrolítica y una sonda nasogástrica que nos va a permitir pues descomprimir todo el tubo digestivo y permitir un tratamiento médico adecuado. Siempre hay que ver al paciente como un individuo, no en todos es igual, a veces nosotros podemos esperar 1 o 2 días en un paciente, a veces hasta 3 días, pero en general tenemos que seleccionar el procedimiento quirúrgico más adecuado cuando nosotros ya hemos decidido la cirugía. Tenemos que decidir si es por laparoscopía o por cirugía abierta. Esto va a depender mucho del cirujano y cómo va a haber el abordaje, el mejor abordaje para este paciente, sobre todo cuando nosotros tenemos que más o menos tener una idea del sitio de la obstrucción, que esto nos va a dar los exámenes complementarios. A veces es importante ver, ¿no?, resecar los tejidos no viables, ya sea por Doppler o fluoresceína, es muy importante. Cuando nosotros tenemos dudas, ¿no?, de que un tejido no es viable, a veces en vez de hacer una resección, hacemos un second look 24 a 48 horas. Ahí, por ejemplo, tendríamos que dejar una laparostomía contenida y hacer una revisión, una segunda cirugía, ¿no? O derivamos, o hacemos, o decidimos por una derivación versus una resección. Siempre que sea posible, intentar una eliminación de las adherencias por vía laparoscópica. El tratamiento médico es muy importante en la prevención de las adherencias. Miren, utilizar suturas biocompatibles, instrumentos, por ejemplo, que sean atraumáticos, guantes libres de talco. Hay que ver el tiempo quirúrgico y la presencia de cuerpos extraños que pueden dañar el peritoneo y que a veces no son inocuos, ¿no? Entonces, acá tenemos varias opciones terapéuticas, desde una enterolisis o digamos, adheresiolisis, enteropexia, descompresión, resección o derivación. Esa es la parte quirúrgica, ¿no?, que no vamos a ver mucho de la parte quirúrgica, pero existen varias técnicas a veces. Miren, por ejemplo, esta técnica de Noble, que es la que muchos utilizan para evitar la formación de nuevas adherencias, van, digamos, como que poniendo suturas en el intestino para evitar la nueva formación de adherencias intestinales o esta otra tipo de técnica quirúrgica. En conclusión, podemos decir que la obstrucción intestinal alta es una patología común, ¿no? Se debe intentar siempre un manejo conservador, siempre dar opción, siempre dar un chance al tratamiento médico. En general, el 90% de los casos va a revertir con tratamiento médico, buena hidratación, buena reanimación, adecuada antibiótico terapia. Cuando no existe evidencias de complicaciones, pues obviamente la primera opción es el tratamiento médico. Medios de contraste hidrosolubles son seguros en el diagnóstico y en el pronóstico. El abordaje laparoscópico en manos entrenadas, pues probablemente el mejor método, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con la introducción de los trócares, que son los puertos, que a veces pueden perforar el intestino, ¿no? Y generalmente se recomienda no retrasar la cirugía más de lo necesario. Generalmente nosotros vemos a los pacientes, le damos un chance de 24 horas, le damos un chance de 48 horas, y en esas 48 horas debe de resolverse la obstrucción intestinal. Si no se resuelve, probablemente es lo mejor es mandarlo a cirugía. Pero
Siempre cada paciente es diferente. Muchos pacientes mejoran la sintomatología, pero no mejoran, digamos, el tránsito. A veces persiste el dolor, pese a que nosotros empezamos la hidratación adecuada y todas esas cosas, los antibióticos. El paciente puede persistir con dolor muy intenso y en la presencia de dolor indica complicación, y eso seguramente lo mejor sería, lo mejor en esos casos es pues mandar a cirugía al paciente lo antes posible. Entonces, bueno, esa es parte de la obstrucción intestinal. No sé si tienen alguna pregunta los muchachos, los chicos, chicas. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de la obstrucción intestinal. Hoy vimos obstrucción intestinal alta, ayer vimos obstrucción intestinal baja. Entonces, ahora vamos a ver otro tema que es también un tema bien cortito, que es el tema de la apendicitis aguda, y con eso vamos a terminar el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. La apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen quirúrgico y representa el 60 al 70% de todas las intervenciones de urgencia. Se presenta en 1 de cada 10 individuos, 90 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. La edad en los adultos es generalmente de 20 a 30 años y tiene baja morbimortalidad después de que la cirugía aumenta, digamos, la morbimortalidad aumenta sobre todo en los extremos de la vida, ¿no? En general, en la parte media tiene una baja morbimortalidad. Entonces, en general, nosotros sabemos que la apendicitis aguda se debe a una obstrucción de la luz apendicular. Esto es algo clásico, seguramente ustedes ya lo han escuchado. El apéndice, ¿qué es esto? ¿No? Pero hay que reforzar un poquito siempre el apéndice cecal para que se inflame, tiene que empezar con una obstrucción de la luz apendicular. Esto por hiperplasia de los folículos linfoideos, por fecalitos en los adultos, parásitos, es poco frecuente, tumores, a veces tumores carcinoides, o cuerpos extraños que puedan impactarse en la luz apendicular. Generalmente esto es demostrable entre el 30 y el 40% de los casos. Algunos dicen que hay factores genéticos porque hay familias enteras que hacen apendicitis, factores infecciosos o estacionales que todavía están en duda. Entonces vean cómo la obstrucción luminal por el coprolito, fecalito o hiperplasia linfoide o cuerpos extraños va a producir una distensión del apéndice. La distensión del apéndice va a producir un aumento de la presión intraluminal con obstrucción venosa y linfática. Y esto va a condicionar una invasión bacteriana, bloqueo del flujo arterial y isquemia y perforación, con posterior peritonitis o plastrón apendicular, dependiendo de la evolución, dependiendo del paciente, dependiendo del biotipo de los pacientes. Entonces, la anatomía patológica, dependiendo de la evolución, podemos decir que es una apendicitis catarral o mucosa, fibrinosa, purulenta o gangrenosa y perforada. Puede ser una apendicitis no complicada, que representan estos tres, hasta la apendicitis fibrinosa, y cuando ya se perfora, es la apendicitis complicada, que va a condicionar una peritonitis localizada o una peritonitis generalizada o peritonitis difusa. El cuadro clínico generalmente es el dolor, quizás es el síntoma más importante, el dolor abdominal visceral, periumbilical al inicio, y posteriormente, 4 horas después, el dolor se va a ubicar en la fosa ilíaca derecha. Anorexia, náuseas, vómitos, a veces un poco de diarrea y síntomas urinarios, y datos de obstrucción intestinal como
distensión, náuseas, vómitos y dificultad de canalizar gases. A la exploración física, las alzas térmicas es una cosa que llama mucho la atención, 37.5 a 38 grados, mucho más alta cuando está en una enfermedad complicada, dolor en la fosa ilíaca derecha con signo de McBurney positivo, signo del psoas en la apendicitis retrocecal, en apendicitis pélvica, a veces al tacto rectal puede producir mucho dolor, signo de Bloomberg cuando hay peritonitis, o el signo de Robson también para el diagnóstico. La palpación de una masa en la fosa ilíaca derecha nos va a dar a entender que existe un plastrón apendicular y la presencia de ictericia nos está indicando la posibilidad de una piliflebitis, que es una trombosis del sistema venoso del hígado, ¿no? De la vena porta. El laboratorio generalmente leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿no? Siempre no hay que olvidarnos pedir laboratorios básicos, hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos, y en mujeres en edad fértil un test de embarazo que es muy importante para descartar. Una radiografía de abdomen nos va a permitir ver la escoliosis antiálgica, un ilio reflejo, un asa centinela o efectos de la masa o un apendicolito, que es raro, pero se podría ver un apendicolito en la fosa ilíaca derecha. La ecografía abdominal cada vez es más utilizada. Vean esta ecografía, por ejemplo, vean este apéndice con un proceso inflamatorio, líquido libre en la periferia, ¿no? Esta es una apendicitis aguda. Y cuando existen dudas en el diagnóstico, pues una tomografía abdominal es quizás la indicación, porque a veces no sabemos, ¿no? No tenemos dudas, a veces el cuadro clínico es dudoso, la radiografía es dudosa, el laboratorio es dudoso, la ecografía no nos da luces, y entonces a veces entre entrar a operar a ciegas y tener la posibilidad de hacer una tomografía, a veces es mejor hacer una tomografía si es que se puede, y si es que no se puede, a veces es mejor entrar a una cirugía. Acá tenemos una escala, que es una escala bastante utilizada por los cirujanos, que es la escala de Alvarado, donde existen síntomas, ¿no? Vean, migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, anorexia, náuseas y vómitos, todos estos con un punto. Signos, sensibilidad en la fosa ilíaca derecha, 2 puntos, Bloomberg, que es el rebote, 1 punto, y elevación de la temperatura más de 38 grados, 1 punto. Y el laboratorio, leucocitosis y derivación a la izquierda. Leucocitosis más de 10.500, 2 puntos, y desviación a la izquierda, 1 punto. Entonces nosotros agarramos y vemos que existen acá 10 puntos, y de 0 a 4, negativo para apendicitis, de 5 a 6, posible apendicitis, 7 a 8, probable apendicitis, y de 9 a 10, apendicitis aguda, ¿no? Entonces, esta escala es muy importante que podamos utilizarlo, podamos tenerlo en mente, podamos utilizarlo para que, pues, le demos el puntaje y el puntaje de aproximación hacia una apendicitis aguda. Bueno, el diagnóstico diferencial, muy importante para enfermedades abdominales, obstrucción intestinal, colecistitis aguda, adenitis mesentérica, diverticulitis, pancreatitis. Urológicas, cólico renal, pielonefritis, infección del tracto urinario, torsión testicular. Ginecológicas, médicas como gastroenteritis aguda, neumonía, infarto agudo de mesentérico, cetoacidosis diabética, y ginecológicas como embarazos ectópicos, salpingitis, torsión de ovario o endometritis. El tratamiento en general es quirúrgico, una vez evaluado el paciente, una vez visto todos estos criterios, que son los criterios de Alvarado, pues, y cuando estamos entre 8, 9, o estamos ya a partir de 7, 8, que es probable apendicitis, pues vamos a referir el paciente al cirujano para la resolución, porque no existe tratamiento médico para esta patología, su manejo es netamente de tipo quirúrgico.
Entonces, un poquito para recordar esto, que es una patología muy frecuente en gastroenterología, la apendicitis aguda, que así puesto, así con 10 diapositivas, parece una patología bastante sencilla, pero no es tan sencilla en la práctica clínica habitual. A veces hay que tener experiencia, los pacientes a veces toman analgésicos, a veces hay una confusión, a veces el paciente no puede comunicarse adecuadamente y entonces hace un poco dificultoso el diagnóstico. No siempre es tan fácil el diagnóstico, no siempre es tan fácil plantear un diagnóstico diferencial o plantear una cirugía, ¿no? A veces uno piensa que es una apendicitis y entra cirugía y es otra cosa, entonces a veces también es un poco frustrante esta patología, ¿no? No siempre es tan fácil hacer un diagnóstico de una apendicitis y darle un tratamiento adecuado. No sé si tiene alguna pregunta a alguien. ¿Aló? ¿Estamos aquí todos? ¿Todavía? Entonces, hoy día vamos a terminar con esos dos temas y mañana vamos a continuar con otras patologías del intestino delgado, que tenemos todavía varias. Vamos a pasar clases hasta el día martes, mañana es viernes. Es viernes, lunes y martes y después probablemente ustedes van a continuar con los temas de hepatología que les va a proporcionar la doctora Vargas, ¿no? ¿Están todos ahí? ¿Están escuchando? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pueden siempre comunicarse o hablar al celular y bueno, estoy para resolver sus dudas. Si ustedes gustan o tienen, en la próxima clase nos vamos a ver. Mañana nos vemos a las 7 para continuar estas clases. ¿Ok? Está bien, doctor. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.